Oscar, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Sergio, buenas noches, Nico, buenas noches, a la audiencia también, a los muchachos que están en el control. Bueno, sin dudas, la historia a fondo tiene mucho que ver con esta pasión que uno lleva en las venas, que es el automovilismo deportivo. Y como anunciabas vos durante estos días, hoy nos vamos a Azul, en la provincia de Buenos Aires, porque ahí vamos a entrevistar a un hombre que se llama Oscar Mauricio Franco, Cachito para los más íntimos, que arrancó su vida automovilística en el año 1959, pero no como piloto, sino como copiloto de José María Castaño. Recién en el año 1960 debutó en el automovilismo deportivo como piloto, pero con un seudónimo. Seguramente no quería molestar a alguien o quería esconderse de alguien, supuestamente la familia, la mamá o algo. ¿Y sabés por qué te digo la mamá? Porque él se puso, tenía 15 años, nada más en esa época, el seudónimo Cachito. Además corrió en karting, pero también corrió con el seudónimo El Zorrino, que después le vamos a preguntar por qué esto, ¿no? Porque además él fue copiloto de su papá, porque su papá también era corredor, pero un grande del automovilismo, que en un momento de su carrera deportiva iba tan derechito con los triunfos, integró la escudería oficial Fiat, ganó carreras cuando estaba Lola Reutemann, es decir, un grosso de verdad, que Juan Manuel Fangio lo señaló como piloto suplente para ir a las 84 horas de Nürburgring con el famoso Torino. Y la circunstancia quiso que se convirtiera en titular. ¿Por qué? Porque en una carrera de los Cóndores en la provincia de Córdoba, Juan Manuel Bordeu, que era el piloto titular, sufre un accidente, lo cual lo imposibilita y lo deja de lado para correr las 84 horas y automáticamente él salta como titular. Y tal es así que conduce el Torino número 3, que lo manejaba Copelo, Larry y Oscar Mauricio Franco, que ya lo tenemos en línea. Le damos la bienvenida en nuestro programa Historias a Fondo, en AM550 aquí en Neuquén. Sergio Sarachu y Oscar Lorenzo Escalerandi los saludamos. Cacho, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, AM550, muy buenas noches, contento y agradecido y dándole mucho gusto a todo el equipo. Y bueno, en ese caso, si me permitís, sí, por supuesto, por supuesto, sí, tocayo. Así que bueno, gustoso de escucharlo, gustoso de saber que se acuerdan de quien estamos tan lejos, sí. Pero considero que siempre son bien recibidos por línea o en mi casa, como sea. Bueno, Cacho, yo estaba mirando, yo también te voy a tutear, porque ya sí, que estábamos... me parece correcto, somos jóvenes los dos. Sí, somos jóvenes los dos. Bueno, yo estaba leyendo hoy, mirá, un libro que me prestó acá mi compañero, que es Sergio Sarachu, que es la leyenda de los hermanos Emiliosi. Porque eso es leyenda. Sí, escrita... Eso es historia. Sí, escrita por Irma, su hija, que fue entrevistada por Exacto, nosotros la semana anterior. Sí, y acá nombra en una parte del libro... dice, en una carrera de Chivilcoy, donde Dante Emiliosi corrió con el número 9, claro, y Oscar Mauricio Franco fue el ganador de la carrera. Así que estás en el libro que tienen los hermanos Emiliosi. La verdad que te convertiste también en leyenda, no solo por eso, sino para enfocarnos directamente por las 84 horas de Nürburgring, Cacho. Bueno, gracias por la diferencia que tienen para conmigo. Bueno, tal como dijeron un poco en la introducción, o sea, sí. Yo empecé muy joven, primero robándole el auto a mi padre, como siempre, como todo chiquilín, ¿no? Segundo, haciendo un karting, primero de copiloto de la compañía TD, yo tenía 15 años, muy cierto. Está bien. Después, repito, karting, Fortea, acompañante de él en Fiat 1100, que hemos tenido algunos triunfos, acompañante de él en Fiat 1500, también peleándola, hasta que, bueno, mientras tanto andaba en Fortea, en karting, viste, haciendo un poquito de todo, hasta que un día mi padre, insistiendo tanto por los amigos del taller, claro, de la Peña, dejarlo a Cacho, bueno, me dejó. Cacho, pero para un poquito, antes de irte más adentro en la historia. Perdón, sí. Como estamos hablando de Alemania, por eso pienso que... Sí, enseguida vamos a estar ahí. Pero decime, en el año 65 corres en Tandil con el seudónimo El Zorrino. ¿Por qué el seudónimo? ¿Qué año? Año 1965 tengo yo. Está claro, sí. ¿Por qué? Porque mi viejo no sabe nada, ¿viste? Entonces, yo se me había ocurrido ponerle el Zorrino, porque en esa oportunidad yo también corría en Forte. Sí. Y le había puesto el Zorrino. ¿Y sabes por qué el Zorrino? Porque lo había pintado de negro con una franja
plateada al medio. Ah, me parecía zorrito, entonces, y bueno, y qué ridículo lo que hice, porque te das cuenta que en Tandil salimos con un Pichi Maineri, mi acompañante de toda la vida, temprano para Tandil, y bueno, la carrera fue a la tarde, volvimos a la noche en silencio, pero con un triunfo, ¿viste? Claro, claro. Y resulta que el otro día me llamó el viejo Franco y me dice, vení para acá, me dice. ¿Qué es esto del Zorrino en Tandil? Claro, vio el auto en el diario, claro. Se cuenta que era el auto de él. Sí, ¿viste? sí. Entonces me dijo, mira, Franco, sí, no, pero ¿por qué? Porque ya me retó bastante, pero claro, como había ganado, qué sé yo, un poco lo disimuló, ¿viste? Claro. Pero antes era así, los padres de antes nos marcaban los puntos, nosotros que lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y yo, mucho atrás, por supuesto, pero no hoy, más hoy, inclusive, es que uno tiene que estar orgulloso de la escuela, claro, que nos dieron nuestros queridos recordados padres. Sí, ¿no? seguro, Porque seguro. Cacho, si no bueno, si no te dejaban era por algo. era por algo. Claro, después vos tenés participación a nivel nacional en San Pedro con el Fiat 1500. Ahí esa es la primera que me dejó participar solo, o sea, claro, no era acompañante de nadie, era titular. Claro, porque además había unos nenes bárbaros en esa época y vos arribaste en tu primer carrera en el 5º lugar. En el 60... ¿Cómo fuimos? Déjame que te cuente algo. A ver, dale. Como no teníamos noción, ni mi padre tampoco, lamentablemente, en aquella época, sí, que me dijo el viejo, me llamó, me tenía oficina arriba en la agencia, ¿viste? Sí. Primer piso. Me dice, mira, ¿qué te parece de correr esta carrera? Bla, bla. Bueno, sí, canudo, le digo, viejo. Como por lo de siempre. Bueno, pues me dice, pero bueno, si la querés la corres vos, me dice. Imagínate que yo bajé la escalera en 2 zancadas, ¿no? Claro. Pero y nos fuimos con el auto, que habíamos llegado de una carrera en ruta, de acompañante yo, y fíjate que le pusimos el portaequipaje y le pusimos las cubiertas de correr arriba del portaequipaje del auto de carrera. Mirá qué equipo teníamos. Mirá vos. Nada que ver. Sí, sí, sí. Y fuimos allí de San Pedro y medio un poco como vergüenza, porque vimos a Lole, que lo conocí ahí, viste, con un Fiat 1500 bajito, lo vi a Galuzzi con un coche importado, y dijimos, con este elefante, ¿qué vamos a hacer? Y así, dicho y hecho, porque te cuenta que lográbamos elegir, tenemos que esperar que cayera la rueda para pisarlo, ¿viste? Pero bueno, fue una experiencia que en cierta medida todo sirve, porque uno hace los primeros pasos, claro. Después tuve la suerte de que lo que nos invitaban a correr, bueno, más o menos hacíamos buen papel. Y vos debutás en el turismo de carretera con un Torino en el año 1968, ¿no? Claro. Vos fíjate que nosotros, siguiendo con el Fiat 1500, sí, la segunda carrera que fuimos invitados fue en Capilla del Monte, sí, donde dijo no me dejaba ir porque había camino de cornisa, ¿viste? Era muy trabado, pero los muchachos de la Peña lo convencieron y fuimos, y efectivamente lo vimos bastante bien, calculo, porque la ganó así Stefano ese. Sí, el turco Stefano. El turco Stefano, y nosotros salimos segundos, ¿viste? Claro. Así que ya por lo menos ya tenía un poco más. Bueno, claro. Y así fue como hice varios Fiat, ganadas, una ganaba Lole, el otro ganaba yo, y así fuimos discutiendo un poco el primer puesto hasta que en Rafaela, cuando no estaba la chicana de ahora, ¿viste? Y eso, sí. era el hombro largo, el año 66 sería. Empatamos con Lole, después de 30 vueltas. Claro, en el año 1967 fue eso, Cacho. Bueno, perdón. Y ahí sí, fíjate que después de 25 o 30 vueltas, empatar ahí era cosa loco. Pero... Claro, empataste el primer lugar con el Lole. Bueno, además, debutás con el Torino, sí, tenés una competencia de aprobando un Desanti Fiat, que era un auto de Fórmula 3. Y Fórmula 2. En Fórmula 2. Y rompiste un palier y te fuiste afuera y te diste un golpazo bárbaro, ¿no? Y claro, porque lamentablemente en esa oportunidad corrimos con Lole para el público argentino, Ajá. para Laca. Sí. Uno corrió un Cogo, un Biguá, viste, la marca de la moda, y no sé, entiendo que he visto la foto del Automundo de aquella época, sí, está justo en el curbón la derrapada de las gomas, pero también está la zanja que hizo un fierro, llamarle tensor, llamarle palier, claro, llamarle que sería, pero tuve la gran suerte de que siendo flaquito como era, para que no me corte la cabeza y borrar, me he metido dentro del auto. claro. Pero de manera tal que me he metido de costado y el guarray me arrancó el casco del lado izquierdo, Sí. y bueno, y ese casco
trabó para que no pasaran las 4, porque pasaron 3. Claro. Pero me quebraron la mandíbula, ¿viste? Permitime decirle algo a la audiencia y acá a mis compañeros. Sí, un accidente similar, pasando por abajo del guardarrail, se cortó literalmente la cabeza a François Sever en la época de no, perdóname. Sí. Si vos ves la foto, que gracias a Dios, o lamentablemente la sigo mirando de vez en cuando, vos te das cuenta de cómo pasó esto. Claro. Imposible. Tuviste ¿verdad? una suerte de aquella. Y fíjate que el fierrito de atrás, viste, que llega... El protector. Al protector, Sí. estaba arriba de la tapa de válvula. Claro. Imagínate que... Claro. No sé, no era mi día. Bueno. No era tu día. Bueno, pero para eso ya te había mirado Juan Manuel Fangio para nombrarte piloto suplente y después con el accidente de Bordeaux que yo comentaba recién, vos ingresás al equipo oficial que va a Nürburgring. Exactamente, bueno, realmente que antes que eso hubo varias carreras, las Sí. cuales hemos tenido oportunidad de darme en alguna, pero lo importante era eso, que cuando sonaba acá en nuestro país, que había una posibilidad de ir a correr a Alemania, sí, diga, bla, pero estábamos todos, viste, curiosos y deseosos de quién serían los pilotos, porque se hablaba de 10 pilotos, pero en principio nunca habló nada de nadie, viste. Claro. Pero cuando también se pensó, y lo oportuno que estuvo en llamarse Misión Argentina, y por ende se pretendía que los autos, aunque fuesen Torino, fabricación nacional, y llamado ICA, debían correrlo cualquiera de los pilotos. Y se invitó al piloto de Torino, al piloto de Ford, como fue Galbato. Sí, Galbato. Galbato, perdón. Sí. Chevrolet, como fue Cupeiro. Claro. Torino, como, bueno, estaba Copelo. Estaba también Larry, que corría, en fin, y hasta que a mí me habían nominado suplente, cosa que ya era una recontra distinción, porque te das cuenta que tenés oportunidad teniendo 24 años. Bueno, y en los Cóndores, tal como comentaste vos, carrera previa a la de Bordeaux, se da una piña de novela con su auto, y bueno, entonces automáticamente el lunes de la mañana me llamaron por teléfono, me llamó Juan Manuel Fangio para ratificarme la titularidad del número 3 corriendo con Larry con Copelo. ¿Qué tema, no? Bueno, vos ya tenías experiencia, pero digo, codearte con semejantes nenes dentro de... No, perdóname. Ya con solo saber quién eran mis compañeros, no mis compañeros, yo compañero de Guillo, no, yo mío, fíjate que ya era pensar en demasiado, ¿viste? Ya se me estaba dando demasiadas cosas, pero gracias a Dios se dio como para poder devolver lo que habían confiado en mí. Cacho, ya que pasó el tiempo, te voy a tirar un poco la lengua. ¿Por qué hay pilotos de aquella época que no fueron? Te nombro, Lole Reutemann, porque después se fue a Europa, ¿no? Lole Reutemann, Carlos Pairetti, ¿por qué no fueron esos pilotos? ¿Vos te enteraste de algo? Mira, sí, lo de Reutemann se supo en función de que se lo propusieron, pero no sé, hubo algo que no hubo acuerdo, ¿viste? Y lo de, por ejemplo, Marinkovic, por ejemplo, que había sido citado, lamentablemente, de acuerdo al contrato que tenía con su marca, ¿viste? No podía dejar de competir porque se definía un campeonato. Está bien. Así que se quedó con todas las ganas, ¿viste? Y bueno, y por eso que efectivamente era prudente tu pregunta, porque todos nosotros pensamos, si van a elegir 10 pilotos, había varios 10 supuestamente que eran merecedores. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Pero ustedes fueron, digamos, había 3, 6, 9 pilotos titulares y fueron suplentes también, ¿no? Un suplente, que gané yo y pasé a titular, ya que lamentablemente Juan Manuel Bordeaux no pudo viajar, el nene fue como suplente. Y pues es que hay algo en la revista que dice que es cierto, que el nene comentaba, decía que con tal de ir, que iba en el ala del avión. El nene García Veiga estás hablando, ¿no? Exactamente. Claro. Y en la actualidad se acuerda y lo repite, ¿viste? Porque era demasiado que te invitaran, aunque sea como suplente, ¿viste? Sí, claro. Hay una anécdota que es muy graciosa. Yo lo comentaba el otro día con un grupo de amigos y me decían, ¿cómo es la historia? Es cierto que en un momento, o sea, ustedes no podían recibir ayuda externa y se le rompió el caño de escape de uno de los torinos. Yo no sé si era el tuyo o en otro. No, en 3 y ahí lamentablemente. Fíjate que nosotros fuimos primero prácticamente en 70 horas, 72 horas. Sí. Y lamentablemente es un reglamento muy exigente, ¿viste? Muy exigente, hay corrida en todas las marcas del mundo, así que la ley es pareja para todas. Claro. Y como pasaba por 2 pueblitos, Adenau y no me acuerdo cuál otro era,
Entonces tenía que respetar los 90 decibeles que es lo que permitía la municipalidad. Claro. La sonoridad del auto. Sí. Y lógicamente al romperse el escape superaba muy mucho esa sonoridad, ¿viste? Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues fíjate que cada minuto que estabas parado en boxes te descontaban una vuelta. Claro. En ese auto podían trabajar nada más que 2 mecánicos y un titular que era Marta de suplente indicando, nada más. Así que estuvieron prácticamente 14 minutos para cambiar todo el escape por 14 vueltas menos. Así que te das cuenta de que ya ahí lamentablemente perdimos la punta, pero de haber punteado y muy merecido porque el auto se comportó de primera, sí, y nosotros dábamos lo mejor de nosotros, más que nada yo, porque Eduardo, Pérez y Larry eran ya pilotos totalmente profesionales, ¿viste? Claro, pero la anécdota dice, Cacho, que Fangio a la orilla del alambrado le dictaba en forma de tango, cantándole un tango, cómo tenían que reparar el caño de escape. Cambiar la pastilla de freno, perdón. Cambiar la pastilla de freno. El escape se cambió en los boxes, por eso Sí. fue penalizado. Ah, está bien. Frente a boxes había una zona que se llamaba zona de reparación, Claro. donde vos podías reparar el auto, cual fuese el problema, con los elementos que tenías dentro del auto, repararlo vos solo y nadie podía ni siquiera hablarte. Claro. Eso era frente a boxes, ¿viste? Tenía boxes, la ruta, el camino, Sí. la competencia y la zona donde podías reparar. Y había un paredón alto donde efectivamente ahí siempre estaba, cuando había que parar el auto, estaba Fangio, Oreste y eso, y cuando a Larry se le complicó un poquitito el cambio de pastilla, entonces Juan Manuel Fangio, en cualquier tono, sería de samba, sería de cual sea, le indicaba cómo tenía que hacer. Y como la gente no entendía un corno, el idioma nuestro, así pudo en cierta medida solucionar en primera instancia, porque no pudo realizar todo el trabajo, así que después se siguió, pero por lo menos, eso es cierto, lo que vos preguntás fue una anécdota, y todo eso está en el libro, o sea que el libro yo no sé, lo puedo leer y me río solo. Claro, Cacho, acá está Sergio que te va a preguntar ahora también, Sí, pero sí, me mira con asombro, pero vos imagínate, cambiando las pastillas de freno en Sí, ritmo de samba. todo el tango, qué sé yo. Cacho, buenas noches. Sergio Saracho le habla. ¿Cómo le va? Mucho gusto, ¿qué decís? Bien. Cacho, tenemos mucha gente en la audiencia que es más joven, a la que, bueno, hay que contarle algunas cosas, como por ejemplo que el Torino era industria nacional, un orgullo, y que cuando ustedes participan, más allá del automovilismo, también fue una pasión argentina porque era el orgullo de nuestra industria nacional. Y así fue vista en general por nuestro pueblo, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Vos fíjate que lo de Newbury, que fue en el 69, ya hacía un año que se estaba pensando o hablando, ¿viste? Y en aquella oportunidad también lo supimos todo a posteriori, por supuesto, ¿no es cierto? Porque nadie sabía nada hasta no siendo 2 meses de ir, pero buscaban cuál auto podía adaptarse al circuito ese, y como Fangio Oreste hicieron varios viajes para allí, y donde llevaron, por ejemplo, un Torino como prueba, ¿no? Pero ese Torino recorrió los mejores 6 circuitos del mundo, hasta que llegaron a Newbury, y Juan Manuel nos cuenta y en su memoria, llegaron a Alemania, y Juan dijo, este es el circuito para el Torino. Y a la pucha, si se equivocó, se equivocó. Estuvo muy acertada su elección, pero claro, había que adaptar el auto a 176 curvas, un circuito de 27 kilómetros, y que los pilotos de cualquiera fuese, si del 1, 2 o 3, estuvieran aptos como para manejar 84 horas lloviendo, con sol, con frío, etcétera, ¿viste? Era un sistema totalmente distinto al nuestro, acá acostumbrado al argentino. Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Azul, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, hablando con Oscar Mauricio Cacho Franco. Toda una historia. Cacho, si tuviera que hacer un comentario, una semblanza sobre Oreste Berta, la significación que tuvo en esta misión, pero también
la significación para la historia del automovilismo nacional. Bueno, no te quepa duda que Oreste Berta era muy joven, nació en Altagracia y pegado al garage de su casa particular, ahí empezó a preparar los autos. Eso fue en Altagracia. Sí. Está la foto que ratifica mi comentario. Sí. Eso que le permitió, preparaba, me acuerdo, de los Renault Gordini, que corría Copelo, etcétera, etcétera, Sí. y los Torino, preparaba algunos coches también para carreras zonales, todo prácticamente en el patio de la casa. Hasta que, bueno, fue formando lo que se dice una buena administración, con un muy exitoso trabajo, hasta que se compró ahí frente a Altagracia, viste, un establecimiento que logró montar un extraordinario taller, vamos a llamarlo así. La Fortaleza. Sí, la Fortaleza, pero la Fortaleza tuvo más fuerza a posteriori, porque te das cuenta que Claro. yo hacía muchos años que no iba a Altagracia. En mi caso personal te lo digo, pero como ejemplo de lo que fue progresando todo eso. Por decirte que cuando corrimos el Berta LR, yo estuve prácticamente tuvimos de Palma yo casi un mes y medio viví en Altagracia, así que conocíamos todos toda la esquina de ese taller, pero lógicamente fui cuando se hizo Raúl Barceló y mi hija que hicieron la producción de las 84 horas allá en Altagracia. Sí, hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Sí. Resulta que bueno, ya nos encontramos con una Altagracia totalmente distinta a lo que veía yo, porque frente a la entrada al taller de Oeste es una mano de ida y una mano de vuelta, una ruta normal. Ahora hay autopistas, rotondas, etcétera, etcétera. Y en la pista de prueba de Oreste, que era de 500 y 600 metros, hoy hay una pista de 1700 metros. Claro, claro. Con un establecimiento monstruo que no solamente tenía lo que en aquel entonces, sino que existen cámaras de todo tipo, de trabajo, de expresión, de suspensión, de prueba. Es una fortaleza, ahora fortaleza propiamente. Claro, claro, claro. Con una pista de 1700 metros, por ejemplo, de prueba. Bueno, Cacho, y bueno, me imagino que tuviste siempre el acompañamiento de tu familia, de tu esposa, de todo, ¿no? Gracias a Dios, mi familia, porque mi padre fue mi primer director, mi primer jefe de equipo, ¿viste? Claro. Primero no solamente llevarme al lado, sino también a guiarme por el tema de que a todas las carreras íbamos juntos, iba la familia, ¿viste? Así que siempre lo tenía mi viejo a lo derecho, en las buenas y en las malas. Cacho, y yo te pregunto esto porque había cuenta que hace poco leímos el libro de los Emiliosi. Digo, vos te retiraste bien, digo, te retiraste a tiempo, se te nota una persona muy completa, muy alegre. Digo, ¿a qué te dedicaste después de dejar la carrera deportiva? ¿Sabés lo que pasa? Te explico. Mi carrera deportiva tuvo 2 o 3 etapas. Sí. Primero, si me permitiste, digo, la primera cuando arranqué de un karting, que fue joven, haciendo macana, ¿viste? Y me empecé corriendo en serio, vamos a llamarlo así, ahí a los 19, 20 años, ¿viste? Más joven de mi acompañante de mi padre, pero como titular, ponele 20 años. 20 años. Alternaba turismo nacional, Fórmula 2, después corrimos para el equipo FIA, ¿viste? Lole, el Chino Canedo, Bebilló. También fue muy linda etapa esa. Después empezamos con turismo carretera con un torino de Peña amigo de Cacho Franco, que se llamó. Y bueno, empezamos a hacer eso. Y en el transcurso que uno corría todo ese tipo de coches, también en una, que fue en Buenos Aires, que había una carrera, mirá qué casualidad, una carrera de turismo carretera que se dividía en 2 etapas. Una primera y una segunda. Y en su intermedio había una carrera de turismo nacional, que era la carrera que corríamos nosotros, turismo nacional en FIA. Bien. Y bueno, y da la casualidad que yo esa carrera la gano, corría el Chino Canedo y Pepe Laborde, corría el Lore, el Chino y yo, perdón. Y bueno, coincide que la gana también Gastón, y en el medio de cruzarse, que ahora hay un túnel, debajo de la ruta principal, antes íbamos caminando para el podio, y bueno, había gente así cuidando el pasaje, y justo va Gastón, que lo coronaban, y volvía yo. Y me dice, muy bien, pibe, te felicito.
Gracias, señor. Imagínate Claro. un susto bárbaro, una alegría bárbara. Sí, Para sí, mí. Ese es un primer contacto que tuve de más cercano de Gastón. Como así también de cualquier corredor de aquella índole, porque te das cuenta que nosotros no éramos nada, ¿viste? Claro. Éramos solamente, no digo relleno, pero digo categorías inferiores. Y bueno, y créeme que sería, habrá pasado que una semana, 15 días, me llamó Gastón para conversar con él. Y yo, sí, todo sí, ¿viste? ¿Qué condición vas a poner ante un semejante hombre importante, aparte de la altura que tenía por el flaco, Sí, sí. que me estaba invitando a darme una libre para correr? Digo, libre, ¿qué es eso? La había visto de lejos, ¿viste? Claro. Pero nunca habiendo andado hasta que, bueno, después empezó a dar y gracias a Dios le debía mucho a Gastón que confió en mí. Que corríamos con Federico Ruti también, pobre. Federico Ruti. Cacho, pero yo digo, te retiraste pleno, la verdad que... Bueno, déjame seguir. Bueno, resulta que aparece en la temporada internacional de Fórmula 2. Sí. Y bueno, yo tuve un accidente con el tren, como ya sabés que pasé por algo Rey, me costó, que aunque te parezca mentira, el reponerme de ese accidente no me permitió ir al mundo, a correr al mundo con el Fórmula 2 del ACA, Claro. motor Cosworth, por supuesto, y que iba mi Cacho Franco y yo, mira, Mirá te vos. cuento algo, a Cacho Franco y yo. Y resulta que en ese interín, Cacho dice, no, fue a la República Argentina, ¿y qué hacemos con Cacho? No, lo esperamos, dice Franco, lo esperamos, no hay problema, se estafa de todo el equipo. Resulta que de repente, cuando estoy listo para ir, ya había ido el rector, ya está, a lo pasado a pisar, ¿viste? Pero fueron cosas que lo fueron marcando uno, ¿viste? Y lógico. Entonces, bueno, empecé a correr con el equipo Gastón, siempre respetando, ¿viste?, que el patrón era él. Y bueno, tuve oportunidad de ganar un par de carreras, pero había que defender el campeonato de Gastón. Y yo era el más obediente, no te parezca mentira, como lo fui toda mi vida. En cualquier auto que me dieran, Sí. Franco, usted tiene que hacer esto y esto. Pero lo hacía donde en cierta medida no pasaran sobre mí, ¿viste? O sea, yo me hacía respetar porque Sí, cierto. parece, algo merecía. Pero bueno, Claro. gracias a Dios tuve oportunidad también de correr el equipo de Gastón. Pero ¿qué pasaba? Después vino el tema del Berta LR. ¿Te acordás? Sí, cómo no. Después de venir de Alemania, Patricio Peralta Ramos, que era el dueño de La Razón, había puesto plata a Barrio Berta para que se compre un Sport prototipo para correr en 3 litros para el año 70. Trajeron un prototipo que llamaron Berta LR, Berta La Razón, Berta la razón, exacto. con motor Cosworth, ¿viste? Con todo. Sí. Y bueno, y estábamos armando allá en Altagracia, porque yo me tuve que radicar allá también. Luis vivía en Altagracia y Parra, ¿viste? Que inclusive para mí ya había sido una decisión, porque te das cuenta que me llamaron para que lo acompañara a Luis. ¿Y qué te parece? Que tenía 24 años, pero hace 50, así que no son 24 de hoy, Sí, Oscar, sí. que ya son todos campeones hoy. Exacto. Porque- Bueno, la verdad que es una historia que no nos duele por ahí cortarla, pero tenemos que hacerlo porque ya Yo me finalizó. extendí, perdóname, que yo me extendí demasiado. No, está bien. Ha sido un placer, Cacho, ha sido un Bueno, placer bueno. escucharlo. Yo la última preguntita que le quería hacer, recién dije que estábamos en azul, en realidad tendría que haber dicho que estábamos en Uruguay. Es cierto, no importa, quedaste bien, te anotaste 10 puntos con nosotros. Estaba en nuestro pueblo acá. Que estaba con el uruguayo Cacho Franco, no. No, uruguayos son los de la barriga, no te equivoques. Acá somos pasivos, tenemos un sello nomás. Cacho, Querido. ¿qué sintió cuando ahora al circuito de azul le pusieron su nombre? Imagínate, son todas alegrías, satisfacciones que uno va sintiendo a medida que va creciendo uno también. Yo tengo 74 años, así que imagínate que esta altura de partido, bueno, ese fue un club que también nació conmigo, ¿viste? Hace Claro. muchos años. Claro. Fue el primer presidente y fundador de la subcomisión del Club Boca Juniors, hasta que, bueno, pasamos a tener personalidad después, creamos un...
Bueno. Bien, Cacho, le agradecemos muchísimo realmente esta comunicación, que nos haya atendido a esta hora allí en Azul. Tomar contacto con la historia viviente del automovilismo nacional ha sido realmente un placer. Se acordó. Bien, se cortó. Bueno. Así llegamos al final de estas historias a fondo, Oscar. Hoy una verdadera leyenda, un protagonista de lo que fue la pasada internacional del automovilismo, una de las primeras llegadas internacionales, si no la única, con un vehículo hecho en la Argentina. La única. ¿No? Vos sabés que estaba pensando, dentro de poco tiempo vamos a ver si podemos tomar contacto con un periodista muy prestigioso de Córdoba, que él nos va a rememorar no solo la historia del rally, no solo la historia del automovilismo deportivo, nos va a hablar también de las 84 horas de Nürburgring, porque sucedieron muchas cosas. Me parece que en esa época ya corría con un coche importado, porque estaba en Italia, el actual presidente de la FIA de Argentina, que es Cristiano Ratazzi. Bueno, y nacieron muchas cosas en esa época, porque obviamente no te alcanzan tiempo para hablar de todas, pero la verdad, Oscar Cacho Franco, una sencillez andante, además un tipo muy, muy humilde, muy respetuoso y un piloto de aquellos. Para que Fangio te diga, estás seleccionado para ir a Nürburgring, tendrías que ser bueno, porque si no, no entraba. Era así. Historias a fondo, un circuito que volvemos a vivir a través de los testimonios, las anécdotas, las banderas a cuadro que siguen aclamando a los corredores de nuestros caminos.